ideia, né, dos nossos intercâmbios, dos nossos encontros. A gente fica muito feliz, professor, é um prazer enorme tê-lo aqui, né? A gente agradece enormemente aí o trabalho da professora Priscila Dorella, que foi ao Equador, que conseguiu esse convênio, que fez o convite, né? A professora Priscila tem sido empenhada. Agradeço aos outros professores que estão aqui, não vou conseguir citar o nome de todos, né? Mas estou vendo que a Ana Paula está aqui, a Carol também está aqui, e outros também estão. Então, quer dizer, eu fico muito feliz, né? A cada semestre a gente consegue ter uma abertura, assim, uma palestra, né, oficial, agraciando a todos, né? Trazendo aqui professores e trazendo os alunos do curso e outros convidados, tá? Então, professor, um enorme prazer, né? Tenho certeza que o senhor vai nos agraciar aí com a sua sabedoria, e eu vou passar a palavra para a professora Priscila, né? E depois, então, para o professor Santiago. Priscila, por favor, querida. Bom, gente, então, boa tarde, né, a todos, todas, todes. Hoje é um dia muito especial, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de receber o professor Santiago. O professor Santiago, a gente se conheceu, né, nesse convênio entre a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Andina Simão Bolívar. Eu tive a oportunidade de ir em Quito, no Equador, e conhecer um pouco melhor a própria universidade, e é uma das universidades mais bonitas que eu já vi. Eu fui muito bem recebida, fiquei muito impressionada com a editora da universidade, que tem livros sobre vários temas relacionados à área de ciências humanas. E eu acho que esse convênio, né, ele se traduz numa experiência que vem de uma preocupação da gente poder pensar a partir de uma lógica sul-sul, né, a partir da gente se conectar com questões que são próprias, né, na América Latina, e que às vezes a gente acha que são próprias do Brasil, mas ultrapassa essa dimensão nacional e tem a ver com um processo de colonização mais amplo que, em muitos sentidos, determina muitos dos problemas e das questões que nos cercam. Então, Santiago, seja muito bem-vindo, eu estou feliz mesmo com esse nosso encontro. Eu vou apresentar um pouquinho ele e passar a palavra, o professor Santiago vai fazer uma conferência em espanhol, e caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode traduzir, e ao final a gente vai abrir para as perguntas. Bem, então, o professor Santiago ele é formado em Comunicação Social pela Universidade Politécnica Salesiana em Quito, com mestrado sobre estudos culturais e doutorado realizado em História Social pela Universidade de São Paulo. Ele possui vários artigos, trabalhos em torno da questão do patrimônio, da cultura, já organizou também vários livros, e a gente está aqui hoje, né, para ouvi-lo na palestra intitulada Discursos Patrimoniais e Gestão Cultural no Equador. Então, vou passar a palavra para ele e a gente depois abre para as perguntas. Muito obrigada. Boa tarde a todas, todos vocês. Fico grato com o professor Leonardo, com a professora Priscila Dorella pelo convite. Sempre disposto para falar um pouquinho, ter um bate-papo ali sobre as coisas vinculadas ao problema da gestão do patrimônio cultural aqui no Equador, que acho que tem muita relação, muita articulação com os processos no Brasil e em outros contextos latino-americanos também. Isso aqui que estou falando vai ser o único que vou dizer em português, porque o meu português é um lixo, né? Vocês não vão compreender. Então, agora vou falar em espanhol muito devagar para que vocês possam compreender as coisas aqui que eu vou dizer. Estou muito contente de poder estar con ustedes hoy acá y aprender juntos, ¿no? La experiencia que quiero compartirles, gracias a Carolina por lo que dice allí en el globito, pero bueno, me da miedo, por eso voy a hacerlo en español. La experiencia que quiero compartir con ustedes ahora es una experiencia que Priscila Dorella sabe que es como reciente en el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo me alegro mucho de que hayamos tenido contacto con Priscila, que fue un contacto pues casi fortuito, casi azaroso y que nos permitió establecer este convenio de intercambio que ahora tenemos y que pues está abierto a innumerables formas de
de cooperación, entre ellas pues el intercambio académico de profesores y también de investigadores de nivel de posgrado, y vamos a ir conversando un poco de esas posibilidades. Pero decía yo que el tema del patrimonio cultural en la Universidad Andina es como reciente, porque solamente hace unos pocos años, realmente cosa de 10 o 12 años, se abrió en la Universidad Andina la posibilidad de reflexionar sobre el patrimonio cultural. Y digo reflexionar sobre el patrimonio cultural porque estamos acostumbrados en el Ecuador y en América Latina a encontrarnos con muchos espacios de formación académica profesional sobre el patrimonio cultural, pero no tanto en su dimensión reflexiva, es decir, de comprender la lógica que tiene que ver con el manejo del patrimonio cultural a la luz no tanto de la gestión cultural solamente, sino a la luz de lo que las propias humanidades y las ciencias sociales nos pueden decir en relación con los nudos críticos de esa gestión del patrimonio. El año 2017, el año 2018, hubo una experiencia de trabajo muy interesante aquí en el Ecuador que se produjo en la necesidad de recolocar el patrimonio cultural como un espacio importante de la construcción, de la política del gobierno en esos años, y que tendía a la idea de renovar los repertorios del patrimonio cultural. ¿Qué me refiero con repertorios? Al conjunto de manifestaciones patrimoniales que, como sabemos, esto forma parte de la teoría básica del patrimonio, le dan sentido a una comunidad nacional, local, territorial, provincial, estatal. Y en esos años el gobierno emprendió algo que se llamó Inventario Nacional de Bienes Culturales. Y la idea era hacer un nuevo inventario del patrimonio cultural. En esta tarea la Universidad Andina participó, ya ustedes van a ver más adelante cuáles fueron los resultados críticos que se obtuvieron de esa experiencia. Y le permitió a la universidad incursionar en la preocupación por el patrimonio cultural. El diagnóstico de esa experiencia de gestión del patrimonio cultural, de inventario del patrimonio cultural que el Estado ecuatoriano emprendió, nos llevó como universidad a plantearnos dos problemáticas. La primera, no existe, o hasta ese momento no existía en el Ecuador, formación profesional ni de posgrado en relación al manejo del patrimonio cultural, especialmente del patrimonio documental, de los archivos y de las bibliotecas. Y en segundo lugar, la falta de profesionales es también la falta de una reflexión sobre cómo se ha llevado adelante el proceso de gestión, de manejo del patrimonio cultural. La profesora Priscila Dorela nos acaba de recordar algo que tal vez yo debí decir al inicio. El año 1978, el gobierno del Ecuador inscribió a la ciudad de Quito como candidata para obtener el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. E inscribió a la ciudad de Quito junto a un entorno natural sin parangón, digamos, sin igual, que se llama pues las Islas Galápagos. Entonces, el año 1978, en el que está en el gobierno estamos en el Ecuador experimenta un gobierno de facto, es un militar quien está en el gobierno, el señor Guillermo Rodríguez Lara, que había derrocado al presidente anterior y había tomado el control del Estado, impulsa este proceso de patrimonialización de la ciudad de Quito. Y a partir de ahí entonces la ciudad de Quito cambia. ¿Por qué cambia? Porque haber obtenido el estatus de patrimonio cultural de la humanidad le vuelve una ciudad que tiene una especie como de estatus que la vuelve, digamos, única en esos momentos frente a otras ciudades.
Y el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad desde ese momento se convierte en una especie como de identidad de la ciudad de Quito. Ahora mismo estamos cumpliendo 44 años de ese proceso. Y la gran reflexión que se tiene es qué es lo que ha pasado con la ciudad de Quito, con el Ecuador en cuanto a la gestión de su patrimonio cultural. En ese sentido, quienes nos hemos interesado en pensar más allá de la mera acumulación de repertorios patrimoniales, del mero proceso de gestión cultural, del mero proceso de rehabilitación del patrimonio, de conservación del patrimonio. Hemos partido del hecho de que es necesario incorporar en la reflexión del patrimonio cultural en el Ecuador, yo digo en el Ecuador porque me parece que a este país le ha llegado muy tarde la reflexión sobre el patrimonio cultural, incorporar la idea de que el patrimonio cultural finalmente, y esto tiene que ver mucho con la teoría del lenguaje, es un discurso. Y como todo discurso, es un discurso de poder. No es para nosotros ajena la idea de que cuando los estados nacionales, cuando los estados de una república federal como Brasil, cuando los gobiernos federales, cuando los municipios deciden rehabilitar algo del pasado, recuperarlo para darle el estatuto de patrimonio cultural, lo que hacen en realidad es colocar a ese objeto, a ese bien cultural, a esa pieza de arquitectura o de arqueología, a esa manifestación tangible o intangible en un estatus superior frente a otras manifestaciones. Porque la patrimonialización es eso, es decir, darle a algo un estatus diferente. Y eso nos lleva necesariamente a plantearnos la idea de que el patrimonio cultural es un mecanismo de segregación cultural. Hay cosas que se patrimonializan y otras cosas que no. ¿Por qué razón? Está imbuido este proceso de selección de una política cultural patrimonial. En ese sentido, por lo tanto, digo yo, junto con otros autores, entre ellos la antropóloga australiana Laura Jane Smith, la gestión patrimonial no está alejada de lo político. Por más que hayamos sido entrenados, enseñados, por más que todo el tiempo volvamos sobre esta idea que está muy presente en las prácticas conservacionistas, de que el patrimonio cultural, la gestión del patrimonio cultural debe ser apolítica, porque lo que nos interesa es la conservación. Y todos los conocimientos, saberes, disciplinas que nos ayudan a la conservación son fundamentalmente técnicas, son apolíticas, son neutrales, tienden solamente a la preservación del objeto como una promesa de su existencia en el futuro. En realidad, no existen operaciones neutras sobre el patrimonio cultural. Todas ellas están imbuidas de una política. Algo se conserva porque hay intereses, discursos de poder, lógicas que están detrás de que eso se coloque como un elemento fundamental, central, nodal, frente a otras manifestaciones. Cuando alguien patrimonializa algo, realmente lo que hace es poner la lámpara, iluminar ese objeto y por lo tanto oscurecer todo lo demás. Y en ese sentido, cuando en 2017, 2019, que fue los años que duró este inventario patrimonial, se hizo este registro. Imaginan ustedes lo siguiente, centenares de expertos, historiadores, antropólogos, arqueólogos, conservadores de obras de arte, arquitectos, archiveros, por todo el país, un estado pequeñito, ya les voy a mostrar un mapa, levantando registros, fichando obras de arte, fichando archivos, haciendo nuevos registros, cotejando viejos registros para pensar cuál sería el nuevo repertorio del patrimonio del Ecuador. Y al final, en el año 2019, se entregaron centenares de miles de fichas. El gobierno vendió eso como un logro y algunos dijimos, a ver, un momento. Tenemos fichas, tenemos ítems de cositas,
Pero, ¿cuál es el panorama del patrimonio cultural en el Ecuador? Porque la visión conservacionista que ha sido la que llevó adelante este proceso nos ha mostrado apenas ítems, registros de ítems, pero la sumatoria de ítems no nos permite comprender la integralidad de la circunstancia cultural. Y todavía más importante, no nos permite comprender las lógicas detrás del proceso de patrimonialización de estos bienes. ¿De dónde vienen estos bienes? ¿A qué comunidades culturales pertenecen? ¿Cuáles pertenecen al ámbito de lo urbano? ¿Cuáles pertenecen al ámbito de lo rural? ¿Qué tipo de registros se hacen? ¿Cómo es que estos saberes, estos conocimientos neutros nos dicen, ya, tenemos un mapeo del patrimonio cultural del país, pero en realidad no nos están diciendo nada más allá de que se han hecho operaciones de segregación, es decir, fichamos esto, pero esto no, incorporamos esto y esto lo incorporamos bajo ciertas condiciones? En realidad, entonces, cuando hablamos de este proceso, estamos hablando de la generación de un proceso de segregación cultural que hace que determinadas manifestaciones sean incorporadas al repertorio del patrimonio cultural y otras no. ¿Por qué razones? Eso es lo que permite una mirada crítica del patrimonio cultural. Partir del hecho de que los saberes, los conocimientos, las disciplinas universitarias, tecnológicas, las herramientas que tenemos para la conservación del patrimonio cultural y de su gestión no son instrumentos apolíticos. Todo lo contrario. Se movilizan por una necesidad política. Y por otro lado, partir del hecho de que el patrimonio cultural no es la cosa en sí, no es el objeto, ¿no? Con Priscila se dio varias vueltas por el Centro Histórico de Quito, que es uno de los centros históricos mejor conservados tal vez del mundo, ¿no? Y es muy grande, ¿no? Es más o menos 13 unidades barriales, todas ellas parte de lo que se llama centro histórico. Y uno puede quedar, como quedan la mayoría de turistas cuando vienen a la ciudad de Quito, y ustedes pueden ver fotografías de Quito, deslumbrado frente a la monumentalidad. Tienden a pensar que el patrimonio son los objetos, pero en realidad no son los objetos, ¿no? Una visión crítica del patrimonio cultural debería llevarnos a pensar que patrimonio cultural es la relación que se construye entre la sociedad y los objetos conservados. Es una relación. Entonces el enfoque cambia. El conocimiento técnico que permite la conservación de los objetos, por lo tanto, solamente atiende a una parte del proceso. La otra parte es pensar críticamente cómo se construye esa relación. Y es una relación que sabemos no es segmentada, no es un fichaje de bienes. Es pensarlo como un proceso integral que tiene que ver de manera fundamental con las maneras en las que nos relacionamos en el presente con el patrimonio cultural. Yo decía al inicio, cuando me preguntaron sobre el paro que se produjo a los inicios de este año, y también el paro que se produjo en 2019, el paro movilizado fundamentalmente por los indígenas del Ecuador, es un actor social muy poderoso. Y yo decía, se desató el discurso del racismo sobre ellos. Ese discurso del racismo estuvo alimentado poderosamente por el dispositivo del patrimonio, fíjense. Cuando los movimientos indígenas se movilizaron para tomar la ciudad de Quito y tomar otras ciudades, amplios sectores intelectuales de la ciudad de Quito, del Ecuador, algunos promotores culturales, historiadores inclusive, se manifestaron en contra de la movilización indígena diciendo, utilizando discursos como estos: ya vienen los indígenas a destruir la ciudad patrimonio cultural de la humanidad, a destruir nuestro patrimonio, nuestros monumentos, a destruir nuestros objetos, a destruir el centro histórico.
porque el Palacio de Gobierno está en el centro histórico. Bien. Estos discursos poderosos de racismo utilizan el patrimonio cultural y su conservación como un elemento que activa el racismo. Y claro, había un contradiscurso desde los sectores indígenas. Por ejemplo, alguien decía, bueno, aquí resulta que son más importantes las piedras que los seres humanos. Conservar las piedras, conservar el patrimonio en su clave objeto. Pero lo que en realidad se estaba movilizando en ese discurso es la otra noción de patrimonio. El patrimonio son las relaciones sociales. Yo no estoy diciendo aquí, ojo, que hay que salir a desbaratar los objetos y los monumentos y las iglesias y las casas. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el pulso social en el presente se activa también como un reclamo sobre el patrimonio cultural y lo utiliza como un elemento para manifestar la protesta. Y esa es una forma de apropiarse del patrimonio de manera crítica. Es decir, en qué medida esta visión monumentalista del patrimonio cultural, que atiende solamente a los monumentos, puede servirnos para desmontar un discurso, en este caso, racista. El patrimonio cultural se hace desde una pulsación también política. Entonces, en el paro del 2019, en la gran movilización que tuvo lugar en Colombia, el año también 2019 me parece, ¿no? El año 20 también, en el que los estudiantes salieron a protestar y donde se desmonumentaron muchas regiones, ¿no? Ustedes vieron ahí a la población indígena de los indígenas Misak o los indígenas Paeses, tirando abajo los monumentos a Jiménez de Quesada y otros conquistadores. Bueno, ¿qué es eso? En la clave de los conservadores del patrimonio resulta ser un acto de barbarie. Pero en la clave de quienes están movilizando, me parece a mí que es un acto que debe ser comprendido desde la necesidad de transformar los significados de los repertorios patrimoniales que se han construido. Es decir, esos objetos monumentalizados ya no son vistos de la misma manera como los veían quienes los edificaron en ese momento. Se les da en el presente una significación política distinta. Es un deseo por incorporar la protesta social del presente dentro del imaginario cultural de las ciudades. Por lo tanto, partiremos del hecho de que la gestión del patrimonio cultural debe ser, ante todo, un ejercicio reflexivo sobre las operaciones, sobre las acciones, sobre las políticas detrás de los procesos de conservación del patrimonio. ¿Por qué se conserva lo que se conserva? ¿Para qué se conserva de esa forma? ¿Qué matrices de poder se reproducen en esa conservación? En el caso del Ecuador, y en el texto que yo les envié, digamos muy tarde, porque les envié esto el día de ayer, hay una parte en la que yo digo algo. A ver, uno puede ver el patrimonio cultural desde una perspectiva monumentalizada, es decir, el objeto monumental por sí solo habla, ¿no? Por sí solo comunica. Esto ocurre sobre todo en las escuelas, ¿no? Todos nosotros hemos pasado por el dispositivo escolar y hemos aprendido la historia de nuestros países desde un relato, se cuenta, un relato oficial, un relato canónico, un relato en el que el Estado, la República, la nación, es el gran actor que camina por las diferentes épocas históricas. Y hemos aprendido también a usar los objetos del pasado como objetos de culto. En todos nuestros países hay museos nacionales, monumentos que celebran las grandes gestas de la independencia y tal, y hemos sido entrenados para verlos como objetos sagrados, como objetos de culto. Bueno, resulta que esos objetos tienen su historia también. Alguien los colocó allí, alguien los glorificó de esa manera. Una política de su momento fue la que los coronó como objetos. No llevan el pasado encapsulado en sí mismos.
no son una proyección de la historia en sí misma. Hay que hacerles decir algo sobre el pasado. Son ellos también artefactos construidos. La visión crítica del patrimonio tendría que llevarnos a pensar eso. ¿Cuáles son las operaciones de poder subyacentes a la preservación de estos objetos y por qué se preservan de esa forma y cuáles son los discursos que están detrás? En el caso de la protesta indígena aquí en el Ecuador, hay un dispositivo de blanqueamiento, de racismo. Es decir, la preservación del patrimonio monumental de la ciudad de Quito, en el centro histórico, es una preservación que tiene que hacerse de los actores que pueden destruir ese patrimonio, que son fundamentalmente indígenas. Pero la historia de esos bienes, la historia de esa arquitectura construida desde el siglo XVII en adelante, nos mostrará que son iglesias, conventos, casas, edificadas con mano de obra indígena. Son indígenas los que construyeron eso en su momento. Claro, no son los indígenas que se movilizan en el presente, pues no son, es el indígena monumentalizado también. Para eso sirve el dispositivo de poder del discurso histórico, ¿no? Hay unos indígenas artistas que han contribuido a construir estos objetos, pero no son los indígenas que marchan porque pues no tienen agua, no pueden comprar un galón de gasolina o se les subieron los insumos para poder sembrar y vender sus productos. El patrimonio sirve ahí como un discurso racista, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que yo digo es, necesitamos pensar, por un lado, el problema que comporta la monumentalización del patrimonio cultural. Cuando Priscila estuvo aquí y pudo caminar por el centro histórico, seguramente constató algo que es inherente a todos nuestros centros históricos, la gran problemática, el gran desequilibrio, que es el otro gran elemento que se puede constatar cuando uno ve el patrimonio cultural desde la perspectiva reflexiva. El desequilibrio que existe entre la conservación monumental y la mitigación de la problemática social. ¿Sí? Son las áreas históricas de nuestros países las que expresan de manera más potente la inequidad social. ¿Sí? Y sirve para esto cualquier centro histórico, el de Quito, el de Bogotá, el de Lima, el de cualquiera de las ciudades brasileñas, donde hay más patrimonio monumental densamente concentrado, hay más pobreza, hay más inequidad, hay más comercio informal, hay más precarización de las relaciones laborales. Es lo que ocurre con la ciudad de Quito. Y es un gran problema que tiene la gestión de la ciudad desde el año 78. Es decir, la mirada de la conservación del patrimonio, que yo no digo que esté mal, porque si no fuese así, no tendríamos el patrimonio monumental que tenemos. Pero se deposita casi de manera exclusiva en los objetos, no en la resolución de la relación de las personas y sus circunstancias sociales y socioeconómicas en relación con los objetos. Por ejemplo, el comercio informal. Por ejemplo, el trabajo sexual precarizado. Grandes zonas históricas tomadas por el microtráfico, tomadas por la venta ilegal de licor, por ejemplo, tomadas por el trabajo sexual no regularizado, precarizado totalmente. Entonces, se ve el desequilibrio. Por un lado, grandes monumentos, muy bien conservados, donde se invierte mucha cantidad de dinero, mucho presupuesto, y por otro lado, una población a la que no se le atiende con el mismo interés. Entonces, la visión reflexiva del patrimonio permite indagar también cómo opera la inequidad social. En el caso del Ecuador, y no sé si es que voy a poder, ahí Priscila me echa una manito, compartir ya un par de cositas, ¿no? A ver, tendría que poner que aquí, presentar ahora, ¿es eso lo que hay que marcar? Sí. A ver, veamos si puedo. Me dicen ustedes si ven esto. ¿Se ve algo? Ahora. Sí. Espero que lo vean. ¿Se ve el mapa?
Agora não. Ahí se ve. Tá uma sobreposição de imagens. Acho que O sim, mapa agora. agora sim. O Agora mapa. sim. Pode aumentar um Ok, pouquinho. voy a aumentar ahí la imagen un poco, a ver si ustedes me ayudan, porque tiene mucha pena. Ese es el mapa del Ecuador. Esas unidades pequeñas que ustedes ven son las provincias. Yo decía más temprano, a ver, voy a tratar de marcar aquí a ver si puedo. La ciudad de Quito se encuentra aquí. Ustedes ven mi manito, es aquí. Toda esta zona es la zona del centro del país, la zona donde están las montañas, digamos así. Esta zona es la zona costera. En esta parte está el Océano Pacífico y aquí están las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. Hacia el norte la frontera con Colombia y hacia el sur la frontera con Perú. Y lo que ustedes están viendo aquí es en el mapa la repartición de tareas de lo que fue ese inventario nacional de bienes culturales. Fíjense, varias universidades, universidades Politécnica del Litoral, tuvo a su cargo el patrimonio, registro de toda esta zona que ustedes ven. Hacia el sur del país, el Instituto de Patrimonio Cultural y la Universidad de Cuenca. Bueno. Hacia el norte, la Universidad Andina, esta universidad en la que yo trabajo, esta parte más oscura. Y hacia el centro, otra universidad. Bueno, la partición en provincias era un reflejo de cómo es que funciona el trabajo de la recuperación de los bienes patrimoniales en la clave de la administración territorial. Pero si por un momento imaginásemos el mapa de la ruralización, o decir, dónde están las ciudades más importantes y dónde se encuentran los pueblos, las villas, las zonas rurales, el mapa del patrimonio cultural que se obtuvo anunciaba que el patrimonio cultural en el Ecuador está más densamente concentrado en 3 grandes ciudades. La ciudad de Quito, que estaría más o menos aquí, la ciudad de Guayaquil, principal polo económico, y la ciudad de Cuenca. Entonces, es curioso. El mapa del patrimonio cultural en el Ecuador nos muestra que la concentración del patrimonio está en 3 ciudades. Es decir, hablamos de un patrimonio fundamentalmente urbano. Ojo, urbano. Incluso colocando la capa del patrimonio arqueológico, que tiene otra dimensión geográfica, prevalece lo urbano. Bien. Esto ya nos plantea un primer mecanismo de inequidad en cuanto a la gestión del patrimonio. El patrimonio mejor conservado es el que está en las ciudades más importantes. El patrimonio más desatendido, menos conservado, es el patrimonio que se encuentra en las ciudades más pequeñas, por obvias razones. Ahora, imaginemos otra capa. Todo esto a partir de la información oral que les estoy dando. La población indígena en el Ecuador, indígena y campesina, se concentra fundamentalmente en las provincias de la sierra y en las provincias amazónicas. Todo esto que es la parte ecuatoriana del valle amazónico, la parte de esta colita. Y hacia el Pacífico, hacia el valle del Pacífico, pues la población campesina de los montes. En esta provincia que ustedes ven aquí, que está cerca de Colombia, se concentra la mayor cantidad de población afro del Ecuador, población africana. Bueno, si colocamos el mapa del patrimonio cultural en el Ecuador, nos vamos a dar cuenta que también hay un principio de desequilibrio racial. Estas provincias son las que registran menos manifestaciones de patrimonio cultural tangible, pero sí registran una alta concentración de patrimonio cultural intangible, es decir, fiestas, saberes ancestrales, saberes culinarios, todo lo que llamaríamos el patrimonio inmaterial, que es el patrimonio también menos atendido, porque se parte del principio de que con tal de que se garantice la ejecución
de estas manifestaciones en fiestas, en rituales y tal, entonces ya de suyo eso está siendo preservado. Hay ahí también un principio de inequidad. El patrimonio monumental, tangible, visible, grande de las ciudades, es mejor atendido que el patrimonio inmaterial. Por lo tanto, aquí detengo la presentación para seguir hablando. Por lo tanto, la gestión del patrimonio cultural debe ser considerada a partir de los dispositivos de inequidad social que manifiesta. No solamente desde una vertiente que podríamos decir que también está presente dentro de la política, pero y también está presente dentro de la política patrimonial, el populismo frente a la elitización del patrimonio. Es decir, esta idea problemática de que todo debe ser patrimoniable, porque todo es manifestación de la cultura humana, más vinculada al populismo, y que tiende mucho a pensar que el patrimonio se convierte en el gran escenario del revival, de la resolución de todos los conflictos sociales, es decir, en la clave en la que fue concebido el patrimonio cultural en su definición por la UNESCO, ¿no? El patrimonio como mecanismo de reforzamiento de los lazos de paz de los pueblos, y por otro lado la elitización, es decir, hay patrimonios que tienen una mayor atención que otros porque esos patrimonios pertenecen o reproducen una cierta matriz cultural, blanca, racial, elitista, que pone a las otras manifestaciones culturales en la penumbra o en el campo de lo que llamaríamos el folclore o las tradiciones. Unas manifestaciones binarias de concepción del patrimonio que todavía persisten. Es decir, aunque los académicos digamos que ya no hay que hablar de folclore, yo me inscribo dentro de ellos, siguen habiendo visiones elitistas de conservación del patrimonio que insisten en que hay folclore y hay alta cultura, y que la gestión del patrimonio tiene que atender a esa bidimensión de la gestión cultural. Hay que atender al patrimonio de las élites de una cierta forma y a los otros patrimonios de otra manera. ¿Por qué? Y esto se siente con mucha más fuerza en el contexto de la pandemia, ¿no? Y seguramente en el Brasil también está ocurriendo lo mismo. Tal vez allí abrimos un escenario de semejanza. Porque hay patrimonios que son rentables. Se pueden rentabilizar, se pueden explotar en términos turísticos. Y hay otros que no son rentables. Por lo tanto, gana lo rentable. Gana lo que genera réditos económicos, atractivos turísticos, paisajes patrimoniales, ciudades patrimoniales, conventos, casas, iglesias, paisajes playeros, de montaña y tal, tienen un tratamiento distinto que otros, porque no son rentables. En ese sentido, digo yo, habría que atender a una lógica de comprensión de los procesos patrimoniales desde una visión menos, digamos así, referencial, es decir, el patrimonio como una referencia de la identidad histórica, social, y más desde una visión reflexiva. Y para mí es importante, o encuentro, que ese horizonte puede ser indagado con mayor detenimiento dentro de lo que llamaríamos el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial que, por ejemplo, la UNESCO lo entiende como un conjunto de manifestaciones, todas ellas escénicas, ejecutadas por los grupos humanos de manera excepcional. Fiestas de carnaval, rituales religiosos, saberes culinarios, prácticas mortuorias, festivales, bailes y tal, todos ellos bajo la idea de que son artes del espectáculo. Esa es la definición de la UNESCO, no me la estoy inventando yo, la UNESCO dice eso, ¿no? Yo digo, el patrimonio inmaterial es, en el contexto de la pandemia,
que todavía vivimos, un espacio muy privilegiado para comprender las lógicas de la inequidad social, de la desigualdad social, y para comprender la crisis que hoy enfrentamos como sociedades. Una crisis que tiene que ver con la paralización de los mecanismos de gestión del patrimonio, la limitación que tienen los espacios patrimoniales de ser acudidos por personas, es decir, museos, sitios turísticos, espacios patrimoniales sin usuarios, y la necesidad también de resolver el día a día de las personas de alguna manera que tenga que ver con la posibilidad de que ellos mismos se hagan cargo de satisfacer sus necesidades al margen del Estado. Es decir, a ver, puede no haber electricidad, puede no haber educación, puede no haber salud, puede no haber medicinas, pero hay patrimonio. Entonces, quédense tranquilos porque hay patrimonio. Ahí está el patrimonio, ¿no? Hagan algo con el patrimonio. Rentabilicen el patrimonio. Inventen microempresas a partir de la gestión del patrimonio. Bueno, es un poco una forma de eludir la responsabilidad del Estado frente a estas necesidades y decir, el patrimonio es una moneda de cambio que ustedes pueden tener para que ustedes resuelvan sus propios problemas en función de eso. Y eso genera, como sabemos, graves problemas de conservación y desequilibrios en cuanto a la comprensión de lo que es el patrimonio. Entonces, ¿por qué digo que es importante pensar en el patrimonio inmaterial como lugar para operar con estas lógicas? Sí se ve la pantalla, ¿cierto? Bueno, yo digo allí, hay una dimensión referencial del patrimonio cultural inmaterial, que de alguna manera se traduce en 4 ideas fundamentales. Tiene que ver con el aprovechamiento de los repertorios culturales heredados, saberes, conocimientos, visiones mágicas, ancestrales sobre el pasado y tal, todo esto que nos enseñan, que forma parte de las artes del espectáculo. La organización de estas manifestaciones en relación con modos de construir comunidades de destino, es decir, en qué medida el patrimonio cultural inmaterial nos permite construir un sentido identitario local. La cultura más territorializada y menos alejada de la idea de una comunidad mayor, o que forma parte de una comunidad mayor, pero que en realidad sus significados o su importancia están vinculadas a su relación con el territorio. Bien. La conservación y la gestión, en términos referenciales del patrimonio cultural y material, tiende a su aprovechamiento como un elemento fundamental del turismo y de su rentabilización. Y supone acciones de intervención emergentes, planes de salvaguardia. Y este es algo que nosotros que manejamos el patrimonio cultural todo el tiempo estamos pues muy acostumbrados. No existe patrimonio cultural inmaterial sin un plan de salvaguardia de eso que llamamos patrimonio cultural inmaterial. Yo no sé cómo funciona en el caso brasileño, y creo que el IFAM funciona de manera parecida a esto. Cuando una parte de la población ecuatoriana, una comunidad urbana o rural, indígena o blanco-mestiza, negra o indígena, de diferente textura, campesina o urbana, promueve la patrimonialización de algún tipo de conocimiento, saber, ritual o acto festivo, lo que tiene que hacer es presentar un plan de salvaguardia de eso. Entonces, fíjese, es el primer requisito del discurso patrimonial autorizado. Si no hay plan de salvaguardia, no existe patrimonio cultural. ¿Por qué? La salvaguardia me permite conservar la manifestación en términos referenciales a futuro. Bien, todo esto tiene que ver con el lenguaje no político, el lenguaje neutral del patrimonio cultural y material. Yo digo, hay que verlo desde una dimensión reflexiva, que es la dimensión que casi todos nosotros decimos, bueno, pues como es obvio, pero no es tan obvio porque no está ni de cerca
dentro de los mecanismos de gestión del patrimonio que llevan adelante los estados nacionales o los gobiernos locales o los gobiernos estatales. Esto es lo que no se ve o lo que no se comprende del proceso. Pero ¿qué permite el patrimonio cultural en clave reflexiva? Primero, escrutar las maneras en las que se construye la cultura, es decir, cómo llegamos a estas manifestaciones inmateriales. En el caso ecuatoriano, ahora estoy llevando adelante una investigación sobre cómo es que se construyeron los planes de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el Ecuador, porque tengo una sospecha. Los planes de salvaguardia no atienden a el tipo de matrices culturales que originan las manifestaciones inmateriales y qué es lo que ocurre cuando esas matrices culturales entran en, digamos, disonancia con las preguntas sociales y culturales del presente. Y por lo tanto, cada vez que creamos un plan de salvaguardia para una manifestación cultural inmaterial sin comprender su origen, ni lo que expresa, ni los significados que proyecta, estamos en realidad reforzando matrices culturales de exclusión. Pongo un ejemplo. En el caso del Ecuador, la mayoría de las manifestaciones culturales inmateriales de la región central, de la sierra, de la montaña, del interior del país, están relacionadas con la desigualdad social de la experiencia de los indígenas en la hacienda. O sea, cada vez que reproducimos festividades vinculadas a lo agrícola, festividades vinculadas a la cosecha, festividades vinculadas al mundo del agro en el Ecuador, estamos reproduciendo las matrices de dominación de los patrones sobre los indígenas hacendados. Porque no se inscribe dentro del proceso de gestión del patrimonio preguntarse por las matrices en las que se traman estas manifestaciones inmateriales. Y lo que uno que hace es reproducirlas. O sea, las relaciones de desigualdad de la hacienda se reproducen cada vez que uno ejecuta determinadas festividades y las construye bajo esos repertorios, ¿no? Lo mismo ocurre con las fiestas de toros populares, por ejemplo. Pues ya sabemos que lo taurino, en el mundo hispánico sobre todo, ya va siendo una manifestación anacrónica, de barbarie, que expresa una relación problemática de los seres humanos con la naturaleza, en este caso con los animales, con los toros, pero que cada vez que se trata de promoverlo como un elemento tradicional de nuestras culturas, tradicional entre comillas, uno no se pregunta por cómo es que esa relación compleja con el mundo animal es disonante con el presente y con las luchas del presente. Lo mismo ocurre con el mundo hacendario, con el mundo de las plantaciones, con el mundo de la esclavitud, que vuelve sobre el presente cada vez que se conservan estos elementos como matriciales. En segundo lugar, la dimensión reflexiva del patrimonio inmaterial permitiría entablar diálogos con las otredades históricas y culturales, ¿no? Es decir, una visión más dialógica del patrimonio y menos monológica. O sea, entrar en una conversación con los procesos culturales subyacentes a esas manifestaciones en función de la comprensión de las lógicas que están detrás. Tercer lugar, el patrimonio cultural inmaterial visto no tanto como un lugar de consensos, sino como un lugar de conflictos. El patrimonio asumido como una condensación, este proceso que ocurre cada vez que hervimos el agua, ¿no? Evapora el agua y se condensa en la tapa de la olla, ¿no? Una condensación de tensiones y luchas por construir significaciones. Y desde mi punto de vista, el elemento fundamental estaría, por ejemplo, en esto que de alguna manera Ticio Escobar, este filósofo paraguayo, escribió hace mucho tiempo, ¿no? El patrimonio inmaterial como conflicto. El problema no consiste en si se puede o no cambiar, ni en qué conviene conservar y qué renovar, sino en si se tiene o no control del cambio.
la transformación del patrimonio en relación a las demandas del presente. Y por esto es cuestionable que desde una visión paternalista ajena al grupo se pontifique acerca de qué es lo que debe o puede cambiarse. Está hablando Ticio Escobar de los expertos. Un plan de salvaguarda para el patrimonio, ¿no? Y aquí ha ocurrido varias veces en diferentes circunstancias en el Ecuador. Por ejemplo, una comunidad indígena quiere patrimonializar una festividad y los expertos antropólogos que hacen el plan de salvaguarda o el estudio les dicen, solamente se patrimonializa si ustedes la conservan tal como la heredaron. O sea, en la medida en la que evitan su actualización, la pueden patrimonializar. Que es un poco lo de que dice Ticio Escobar, ¿no? Alguien que pontifica diciéndonos qué pueden cambiar y qué no, cuando eso es determinado por la propia lógica de la comunidad. Entonces, la mirada experta se vuelve una mirada política también, que separa la manifestación cultural y material de quienes la producen, para plastificarla en un diccionario, en un tesauro, en un, qué sé yo, en una descripción no cercana a la lógica del proceso cultural que subyace a esto, ¿no? Entonces, y ya con esto, tal vez ahí pues Priscila me indica si ya debo concluir para facilitar un poco la conversación. Una última lámina. Si ustedes creo que ya la ven, ¿no? La compartición, no sé si estoy compartiendo acá. Sí, aquí. Una última lámina. Bueno, entonces, ¿se puede patrimonializar o no lo inmaterial? Es una buena pregunta, ¿no? Yo digo, patrimonializar lo inmaterial es un punto de llegada, es decir, un punto de coronación de aquello que estamos gestionando, patrimonializando como manifestación inmaterial, o es un punto de partida para reflexionar sobre el proceso y sobre las formas en las que se ha ido construyendo esta manifestación como un dispositivo cultural que muestra unas contradicciones o unas tensiones, o verla como un campo de fuerzas, ¿no? Porque esto podría llevarnos a pensar que el PCI, o el llamado Patrimonio Cultural Inmaterial, es en realidad un acumulado de manifestaciones sociales históricamente construidas que supone momentos de vigencia, pero también momentos en los que debe caducar, que ya están caducas, que deben ser consideradas así. ¿Por qué? Porque el devenir de la humanidad supone la vigencia de unas cosas, pero también la caducidad de otras, es decir, que dejan de tener vigencia. Si esto es así, entonces, ¿cuándo caducan? Existe, desde mi punto de vista, un agotamiento de sus sentidos culturales cuando determinadas manifestaciones inmateriales ya no dialogan con las demandas del presente, pierden su recepción social o se producen cuestionamientos a sus sentidos históricos y culturales, ¿no? Festividades que ya no traducen las lógicas culturales o las demandas de las comunidades en el presente, sino que más bien se presentan como rémoras del pasado, que no permiten asumir la dinámica social y humana subyacente a la propia producción del patrimonio, ¿no? El otro lugar para estudiar esto, que me parece a mí que es muy importantísimo, es la religiosidad popular, ¿no? Sí, a ver, en el Centro Histórico de Quito, que es como un laboratorio patrimonial bien interesante, conviven la dimensión turística del patrimonio con la dimensión religiosa, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar tensiones entre feligreses que quieren ir a escuchar su misa, a escuchar al cura y tal, y turistas que interrumpen, que fotografían. Y bueno, yo no dice, ¿para quién está creado este espacio? La religiosidad popular, de alguna manera, cataliza estas tensiones. Lo mismo ocurre con las festividades derivadas de la religiosidad popular, ¿no? O sea, en qué medida la religiosidad popular se convierte en un mecanismo que sintetiza el patrimonio inmaterial, pero que lo sintetiza en función de un territorio y de unos sentidos que solamente se pueden comprender cuando están articulados uno frente al otro,
O sea, ahí sí los fichajes no nos sirven de nada, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el inventario de bienes culturales en la región de la Sierra, una traducción del territorio era más o menos esta retícula que ven ustedes aquí. Tal vez la voy a ampliar un poquito más para que la vean. Aquí en la imagen lo que ustedes ven, si es que logran ver algo, porque ya no puedo ampliarla más, parece que la imagen es mismo así, tal vez allí, ahí. Ven un listado de provincias y un listado de comunidades indígenas, ¿no? En la primera columna 1.1, 1.2, las provincias de la Sierra Norte, las provincias de la Amazonía. Todos son, es el territorio partido en comunidades. Pero cuando uno hace un fichaje de esas comunidades, en realidad no se hace cargo de la dimensión regional que conecta a esas comunidades, que conecta a esas manifestaciones. Hay que pensar, yo digo, en utilizar el concepto de región como una unidad de comprensión del patrimonio. Es decir, no se puede comprender el patrimonio aislado, no solamente de la población o de la comunidad, sino aislado de los otros patrimonios que dialogan con él. Es un sentido como de región que se articula, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, a las procesiones religiosas. Que una procesión religiosa tiene todos los patrimonios allí. No sé cómo sea en el caso de Brasil con Nuestra Señora de Aparecida, pero cuando uno va a una procesión religiosa, a una fiesta religiosa, encuentra todos los patrimonios actuando de manera articulada como elementos que dan significado a la cultura en ese momento, no de manera aislada. Está el patrimonio arquitectónico, santuarios, iglesias, carreteras, calles, caminos. Está el patrimonio artístico, exvotos antiguos, exvotos del presente, obras de arte, esculturas, las propias vírgenes, ¿no? Está el patrimonio inmaterial, comida, formas de hacer el culto religioso, tradiciones en cuanto a juegos, curaciones populares, saberes vinculados a la salud. Está la arqueología, por supuesto, porque sabemos que en el mundo colonial portugués y en el mundo colonial hispánico, los santuarios religiosos se construyeron sobre vestigios de lugares de poder indígenas. Entonces, ahí está también el patrimonio arqueológico. Se comprende desde un diálogo de estos elementos que se articulan entre sí. Y se comprende mejor así que de una manera, digamos así, aislada, como piezas de arte, como objetos independientes entre sí, ¿no? Bien, yo quisiera dejar allí, ¿no? Para más bien abrir un momento de conversación, de diálogo. Espero que ustedes hayan comprendido algo a partir de este español que, pues, digamos, siempre el lenguaje es como una frontera, pero espero haber sido lo más claro posible. Y pues les agradezco muchísimo. Bom, Santiago, muito obrigada. Foi muito claro e muito interessante a sua fala, muito importante para a gente ouvir. Eu acho que a gente compartilha das mesmas inquietações. Eu vou, antes de colocar alguma questão, eu vou passar a palavra para as pessoas. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos. Se alguém quiser colocar alguma questão, uma pergunta, para a gente transformar esse momento numa conversa, né, numa troca de experiências. Alguma dúvida que ficou da fala do Santiago, alguma questão assim que talvez não tenha ficado claro por conta do espanhol? Pode também escrever aqui né, no chat.
Alguém, gente, alguma dúvida, alguma questão? Aproveitar essa oportunidade que a gente tem, né, de trocar essas experiências. Tem a da Luísa, Pri. A Luísa colocou aqui uma questão, eu vou ler então. Então, ela fala que ela quer saber mais sobre o processo de colocação de Quito como patrimônio da humanidade, né, do reconhecimento de Quito, né, como patrimônio, como que isso se tornou possível? Bueno, Como é que foi esse processo? Ok, bueno, gracias por la pregunta. Me parece que es una pregunta muy pertinente y interesante. A ver, voy a ponerlo en esta clave. La patrimonialización de Quito, que hizo la UNESCO el año 78, se produce en un contexto de la ciudad de Quito que es un contexto muy interesante. Estoy buscando ahora un mapa de la ciudad para que podamos un poco comprender la dinámica que está detrás del proceso. Pero solamente adelantar lo siguiente. La patrimonialización se produce cuando la ciudad de Quito está modernizándose. En los años 70, en los años 60 en realidad, en el Ecuador se empiezan a encontrar los primeros yacimientos de petróleo en la Amazonía. Y en los años 60, entonces, se produce esta idea de que el Ecuador por fin va a llegar a convertirse en un país tan rico como lo serían los Emiratos Árabes, ¿no? Porque se ha encontrado el oro negro, ¿no? Se llama así, el petróleo, ¿no? Sobre todo los militares surgen como unos actores que se ven como llamados a administrar la nueva riqueza del Ecuador. Y entonces, primero hay un golpe de Estado en los años 60, ¿no? Porque los militares entienden que ellos tienen que administrar la riqueza del petróleo. Esa riqueza comienza de alguna manera a volcarse sobre la ciudad, sobre las ciudades, sobre el país, y comienza un desarrollo acelerado de modernización. Y en la ciudad de Quito esa modernización se produce de una manera muy agresiva. Se empiezan a derrocar viejos edificios y viejas casas en la ciudad de Quito para construir nuevos edificios siguiendo los modelos, por ejemplo, de las ciudades como Nueva York, en los Estados Unidos. Y un alcalde, un administrador de la ciudad, decide echar abajo el edificio del Palacio Municipal para construir otro edificio. En ese momento, cuando se produce el derrocamiento de este edificio, el gobierno, la Junta Militar de Gobierno, promueve el año 64 la primera ordenanza, el primer decreto para proteger el área del patrimonio de la ciudad de Quito. Y esa ordenanza se llama algo así como delimitación del área histórica de la ciudad. Es 1964, si mal no me equivoco. Y entonces se delimita la ciudad, se establece un corral, ¿no? Dentro del cual nada puede derrocarse, ¿no? Nada puede echarse abajo, las casas no pueden echarse abajo. Este es un plano, miren ustedes, de la ciudad de Quito en esos años, ¿no? Esta es la ciudad. Priscila conoce muy bien la ciudad de Quito. Es una ciudad larga, ¿no? Donde ustedes ven que dice Quito está el volcán Pichincha. Esta zona que ustedes van a ver como con más puntitos negros, es el centro histórico. Entonces, en los años 60, la ciudad empieza a crecer a lo largo. Hacia el sur, la zona de las viviendas más populares, y hacia el norte, las viviendas más acomodadas. Y como comienza a destruirse esta zona, comienzan a derrocarse edificios, la Junta de Gobierno hace una delimitación por calles y delimita esta zona para que no se sigan derrocando las casas, ¿no? Entonces, en el año 78, otro gobierno militar, el gobierno del general Rodríguez Lara, promueve que la ciudad de Quito sea candidata a ser ciudad patrimonio cultural de la humanidad, en virtud de la conservación que se ha hecho de los años 60 hasta acá, hasta el año 78.
Pero no solamente, y esta es parte del mito de la ciudad de Quito, en realidad el expediente de la UNESCO patrimonializa varios lugares a nivel mundial. Patrimonializa unas ciudades en África, en Asia, y patrimonializa la ciudad de Quito junto con las Islas Galápagos, que son declaradas patrimonio natural. ¿Por qué promueve esto el general Rodríguez Lara? Este general, que fue gobernante del Ecuador, fue jefe de Estado, pasó a la historia ecuatoriana como un gobernante nacionalista, en una vertiente no tan fascista, sino más preocupada por la reivindicación de la cultura nacional. Rodríguez Lara es bien interesante porque durante su gobierno, por ejemplo, se promueven las artesanías. Surge la famosa Junta del Artesano, que es una estructura del Estado para proteger el trabajo de los artesanos. Se crea una oficina en el Ministerio de Turismo para promover la artesanía en los mercados internacionales. Es un señor muy preocupado por lo que él llama la cultura nacional. Entonces, promueve la patrimonialización que se hace bajo dos paradigmas. Primero, el carácter artístico excepcional del Centro Histórico de Quito y su diálogo con el entorno natural. Esa es un poco las dos justificaciones que se hacen. ¿Por qué lo hace Rodríguez Lara? Primero, para evitar que se siga destruyendo el centro histórico, ¿no? Y queda como lo que tenemos ahora. Si ustedes algún día viajan a Quito y ven el centro histórico, van a ver que en el centro histórico hay un montón de épocas superpuestas una sobre la otra, ¿no? Hay edificios de los 60, de los 50, de los 20, edificios más coloniales del siglo XVIII, del siglo XIX. Es lo que logró conservarse. Y con ello se evita la agresiva modernización de la ciudad. Entonces, sirve después el sticker, la divisa de patrimonio cultural de la humanidad al turismo de la ciudad. A partir del año 78, la ciudad explota a nivel internacional ese estatus todo el tiempo. Somos la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Hay una política estatal agresiva de colocar a nivel internacional la ciudad de Quito, ¿no? Yo tengo una colección de, por ejemplo, ensayos fotográficos sobre Quito publicados en Italia, publicados en Francia, catálogos que circulaban entre turistas de alto perfil, con fotos de la ciudad de Quito, ¿no? Se crea toda una propaganda nacionalista, ¿no? Porque a este señor Rodríguez Lara le interesa todo lo que tiene que ver con la cultura nacional. Fíjate, eh, ensambla el primer vehículo a motor, el primer automóvil hecho totalmente en el Ecuador. Una fábrica que hace cocinas, monta el primer vehículo ecuatoriano, que se llamaba Andino. Promueve la primera gran feria internacional de artesanos. Le da mucho apoyo a lo que aquí es el elemento cultural más importante del país, que se llama Casa de la Cultura Ecuatoriana. Crea una oficina internacional de comercio de artesanía. Invita a artistas internacionales a que sean jurados de los artesanos ecuatorianos. Entonces, hay toda una política cultural, patrimonial detrás del proceso. Hago un poco más corto el cuento. Bueno, del año 78 al año 87, la ciudad de alguna manera ha logrado conservar ese espacio patrimonial de una manera, digamos, más o menos adecuada. Pero ¿qué ocurre en la década de los 80s? Explota el comercio informal, ¿no? Hay zonas de la ciudad en el centro histórico que se convierten en zonas de comercio informal, básicamente, ¿no? Eso genera mucha presión sobre estos monumentos. Y el año 87, 1987, se produce un terremoto en el Ecuador. Y ese terremoto tira abajo los edificios patrimoniales. Se caen campanas de las iglesias, se caen los tejados. Bueno, eso provoca que de los años 90 hasta el año 2010 más o menos, haya una poderosa inversión económica a nivel de empresas, a nivel de otros estados, como por ejemplo España, que comienzan a colocar dinero para poder
remozar nuevamente el patrimonio cultural edificado de Quito, ¿no? Que son los años en los que se crea el llamado Fondo de Salvamento de Quito. Es un gran fondo que se hace con impuestos de todo el Ecuador, que se hace también con recursos de la empresa privada para volver a colocar como estaban antes estos bienes patrimoniales. Y lo que tenemos ahora es un problema de gestión gravísimo, ¿no? Porque la migración, la pandemia, la crisis, hizo que explotara el comercio informal en el centro. Y ahora tienes un serio problema de conservación porque ya no hay recursos para conservar esos edificios, pero tampoco los hay para resolver los grandes problemas de inequidad social que ahí están. No sé si eso responde a Luisa, todo ese rollo, ¿no? que les acabo de contar. Solamente para compartir un poquito hablando de mapas, porque ese mapa que les puse es el mapa de los 60, ¿no? ¿Dónde estaban mis mapas? Ya se me fueron otra vez. Acá les voy a mostrar una especie como de historia, de esquema que yo preparé para poder mirar cómo es que va la evolución de la ciudad de Quito en esos años. ¿Dónde está? Ay, pues ya se fue el esquema. Les voy a mostrar um mapa. Pri, tem mais duas questões, do Sim. Carlos e da Lilian. Sim, eu vou ler, eu vou só esperar ele Tá. achar o mapa. Obrigada, Léo. Ok, aquí ese mapa me parece que clarifica mejor, ¿no? Que es un mapa de los años 70. Lo que ven en rosa es el centro de la ciudad. Este es el límite que se crea por la UNESCO, la zona patrimonial. La zona norte, que es a donde crece la ciudad, sobre todo los sectores de clases medias y clases medias altas. Y la zona del sur, donde se van a ubicar sobre todo las estructuras para la vivienda popular, las fábricas y las ciudadelas de trabajadores, ¿no? Y el centro se queda como un espacio conservado hasta donde se puede, porque empiezan a construirse carreteras que juntan estas dos zonas, pasando por el centro histórico, que ya deja de ser un centro mismo para convertirse en un espacio como de transición de la ciudad. Bom, vou ler aqui as perguntas da Lilian, não, do Carlos primeiro, né, que ele fala que gostaria que, se possível, que você explicasse um pouquinho mais sobre o desequilíbrio racial na conservação do patrimônio. Isso que o Carlos fala, eu acho bem importante, porque de fato nos últimos anos que a gente vem tocando mais a fundo nesse assunto da questão do racismo, da relação do racismo com o patrimônio, né? Houve durante muito tempo um certo entusiasmo, uma grande compreensão a respeito da necessidade de se forjar uma identidade nacional, né, de se preservar a nossa cultura a partir dos monumentos, né, e é muito interessante observar que há pontos de contato, né, com essa história, da história do Equador com a história do Brasil, e de como que muitos investimentos na própria preservação do patrimônio teve relação com regimes autoritários, né? O Brasil, com o Estado Novo, com a ditadura, houve investimentos substantivos na preservação do patrimônio histórico. E aí você fala desse patrimônio da humanidade que é preservado a partir dos anos 70, nos 78, com a ditadura, né? E, enfim, eu acho que vale a pena a gente te ouvir mais a respeito do racismo y do autoritarismo. A ver, pondría dos ejemplos. Gracias, Priscila. Primero, yo creo que hay que estudiar comparativamente la experiencia de la gestión patrimonial de, por ejemplo, el Estado Novo y las dictaduras en el Ecuador. Desde mi punto de vista, la Junta Militar de los 60 está mirando lo que está pasando en Brasil para replicarlo. ¿Y por qué lo digo? Ahora que he estado estudiando un poco las relaciones internacionales en relación al tema de la cultura, hay mucho contacto cultural y mucho intercambio
con el Estado brasileño en esos años. Me parece a mí que en el Ecuador se está replicando la política que va a crear las instituciones culturales y patrimoniales que ahora tenemos, ¿no? Y por ahí entonces el tema de la conservación del centro histórico de Quito. Es como una invención del centro histórico. O sea, a medida que la ciudad crece y que no ha tomado conciencia de su patrimonio edificado, se da cuenta de que hay un patrimonio allí. Pero que la única forma de seguir creciendo como ciudad y modernizando es ponerla en una especie como de urna de cristal para seguir creciendo hacia adelante, porque eso garantiza la idea del pasado de la ciudad, mediante un estereotipo, que es que la ciudad es colonial, fíjense, no indígena, o sea, no tiene un pasado indígena, tiene un pasado colonial, hispánico, y un pasado católico. ¿Por qué? Porque los edificios más importantes conservados son católicos, y segundo, esos edificios no evocan, o la manera como han sido tratados a nivel de la cultura, de su promoción turística, incluso como materiales de la historia patria, no refieren la presencia de indígena, aun cuando fueron construidos por mano de obra indígena. Entonces hay un dispositivo racial, es decir, el centro histórico es un centro histórico hispánico, blanco mestizo, de origen español, porque la ciudad es española, ¿no? Es más, el 6 de diciembre se festeja la fundación de la ciudad española de Quito. Entonces, glorificar el patrimonio de Quito, el patrimonio edificado de Quito como un patrimonio hispánico es una forma de oscurecer lo indígena, de no verlo. Y eso lo vimos en el paro, cuando decía la gente de las élites de Quito, ya vienen los indígenas a destruir nuestro patrimonio. O sea, hay un elemento racista muy presente, ¿no? Hay una historiadora llamada Susan Webster que publicó un libro que se llama Los Maestros Indígenas en el Quito colonial. Y ella desmonta ese mito. Ella va sobre las actas y sobre los registros de construcción de las iglesias y de los conventos de Quito para dar cuenta de la presencia de la mano de obra indígena, no solamente como trabajadores, sino como maestros de obra, como artesanos, como jefes artesanos, como gente que tuvo un rol en la planificación de esa ciudad indígena colonial de la cual no se habla y que desaparece del registro histórico y del registro patrimonial, porque es una ciudad hispánica, ¿no? Recientemente, cuando se construyó la estación del metro de Quito, en la zona patrimonial, en la Plaza de San Francisco, se descubrieron unos vestigios arqueológicos, que eran básicamente unas cavidades. Varios historiadores protestamos diciendo, eso debe ponerse en valor porque forma parte, podría ser un indicio de la ciudad indígena. Pero el cabildo decidió desaparecerlo. ¿Por qué? Porque hay una acción propositada sobre el patrimonio cultural que tiende a invisibilizar lo indígena. Entonces, hay un elemento ahí fundamentalmente racial. El otro elemento está en el patrimonio inmaterial. Yo tengo el listado de los patrimonios culturales inmateriales del Ecuador. Y digamos así, de 18 registros de patrimonio cultural inmaterial que tiene el Ecuador, que son festividades agrícolas, que tengo acá, bailes, fiestas religiosas, saberes culinarios, ¿qué más hay aquí? Sí, desfiles. Adivinen cuántos tienen que ver con la población afro. Apenas uno. Se llama aquí baile de la marimba, que es un instrumento musical hecho de madera, y ese es todo el patrimonio cultural inmaterial afro, o de la cultura negra del Ecuador. Y el peso está sobre, como les decía, el patrimonio inmaterial de la sierra, que es hacendatario fundamentalmente, es decir, refiere a la vida de la hacienda, donde la relación entre el patrón blanco, mestizo y los indígenas es evidente y es desequilibrada, ¿no? O el patrimonio inmaterial urbano, festividades que se volvieron urbanas, conocimientos ancestrales que se volvieron urbanos. Entonces, ahí hay otro elemento de inequidad, ¿no? Es decir, patrimonio es el de las ciudades y el del mundo de la hacienda, pero del mundo africano, pues apenas uno.
y sin un modelo de gestión, y sin un tratamiento, y sin reportes de cómo están los mecanismos para poner en valor, nada de eso. Entonces, ese es otro mecanismo en el que se explora pues la inequidad. Es decir, hay una pregunta que uno se hace allí. ¿A quién representa el patrimonio cultural y material en el Ecuador? No representa a todos, no. Representa a unas ciertas élites, representa a un cierto territorio, representa unas ciertas unidades culturales, pero las otras, las que socioeconómicamente siempre están siendo excluidas, lo siguen estando, porque sus lenguas, sus conocimientos, sus saberes no están incorporados en el patrimonio material. ¿No? Es otro elemento que de alguna forma marca la matriz racista, ¿no? del manejo del patrimonio. No sé si eso responde a la pregunta, me pedían ampliar un poco el tema, ¿no? Yo creo que en el caso brasileño puede ser semejante. Me parece a mí que habría que, o sea, un gran ejercicio sería comparar Sim, sim, é los interessante tres estados. quando você falava, Santiago, eu pensava em Ouro Preto, nas cidades coloniais, e como que eu fui educada a pensar sempre no colonial vinculado ao português, né? E nunca no valor da cultura afrodescendente para compor esse colonial. E quando, claro, a gente pensa sobre isso, mas sempre como algo secundário. E isso é, de fato, uma expressão racista, né? E a importância da gente construir narrativas que deem visibilidade a essas desigualdades, né? E façam a gente ter uma postura mais reflexiva, né? A respeito disso. E não de endossar esse sistema que, de algum modo, não serve para a vida, não serve para a experiência democrática, não serve para a manutenção de uma memória plural, né? Então, muito importante isso que você fala, eu acho que faz a gente reavaliar muitas das questões que estão aqui, né, no nosso próprio país, na nossa própria cultura. E eu acho que tem algo em comum também quando você coloca que o patrimônio ele é do Estado, ele é urbano, ele é considerado mais civilizado, e no interior não há patrimônio, né? Na margem existe menos patrimônio, existe menos possibilidade de memória, de valor, né? De construção de identidade mais fortalecida, e com isso menos investimento, menos interesse. Enfim, né? Serve para reproduzir essas desigualdades. Eu acho que a gente vive dilemas muito semelhantes e aí a minha pergunta é um pouco assim, o que fazer, né? Quais as respostas que a gente pode dar a esses desafios? Bueno, a ver, Priscila, yo pienso igual que tú, es decir, la gestión del patrimonio también es un dispositivo de invisibilización de los otros, ¿no? Que ya están fuera del registro histórico, que ya están fuera de las lógicas del reparto de la riqueza, por ejemplo, también se convierten en mecanismos para agudizar la inequidad en términos culturales. A ver, ¿qué hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer, bueno, no sé si lo primero, pero yo creo que ayuda mucho desmontar el dispositivo de la gestión patrimonial. O sea, preguntarse por qué. ¿Por qué estos repertorios patrimoniales y por qué no otros? ¿Bajo qué lógica se decide eso? ¿Cuál es la injerencia de la comunidad en el proceso de patrimonialización? En el Ecuador hay muchos casos en los que los antropólogos burócratas imponen la visión del patrimonio que tienen que tener las comunidades sobre lo que están haciendo. Yo tengo un caso muy interesante que se convirtió en una investigación de posgrado de una comunidad indígena dentro de la ciudad de Quito que hace una fiesta, la fiesta de los yumbos. Y entonces una estudiante mía promovió que la comunidad solicitara que se patrimonialice la fiesta de los yumbos, porque estaba desapareciendo. Y entonces se hicieron todo el proceso, llegó el antropólogo experto y dijo, a ver, solamente voy a dar el dictamen de patrimonialización si ustedes hacen si la fiesta de los yumbos de ustedes es bajo estos lineamientos que provienen de un diccionario del folclore ecuatoriano que se hizo en los años 50. Si no, no lo hacemos. Y la comunidad dijo, entonces no nos interesa.
porque nosotros somos los actores, nosotros somos los que estamos solicitando esto y tiene que hacerse bajo estos parámetros. Entonces, ¿en qué medida también se imponen lógicas de patrimonialización sobre la comunidad? Entonces, yo creo que un buen ejercicio que tiende a democratizar es empezar a preguntarse sobre esos procesos de incorporación a los listados de patrimonio inmaterial de nuestros países. ¿Quién los promovió? ¿Por qué se hicieron de esa forma? Es decir, empezar a deconstruir el proceso de patrimonialización para encontrar ahí los dispositivos de poder o los dispositivos de segregación o de inequidad y comenzar a desmontarlos, ¿no? Tiene que ver mucho con toda esa lógica epistemológica que hemos aprendido desde las teorías postcoloniales de devolverle a los otros algo que también forma parte de un mecanismo de despojo, porque sí creo que en el caso del patrimonio inmaterial todavía se perpetúan lógicas de despojo. O sea, de quitar algo para redefinirlo en términos turísticos, en términos rentables, en términos de capitalización, pero que están siendo quitados de los propios entornos culturales y de los contextos en los que se producen, ¿no? Entonces, yo creo que mostrar la problemática ya es hacer mucho. Pensar o patrimônio como um problema, né? Como objeto de reflexão. Eu acho que isso é fundamental. Pri, Alguém quer colocar alguma outra questão? tem duas questões aí, Pri, da Lilian e depois da Poliana. Quer ler Ah, para ti? tá. Pode ler, Léo. Peraí. Peraí que eu tenho que me situar aqui. Da Lilian gostaria de saber como as políticas públicas atualmente do Equador vêm lidando com a questão patrimonial e as mudanças observadas nos últimos anos. Bueno, a ver, gracias Lilian. A ver, también creo que eso es motivo de una especie como de construir una narrativa histórica, ¿no? Yo creo que en los últimos años sí se han hecho avances en el sentido de promover una visión más problemática de la gestión del patrimonio, ¿no? A través de las agencias culturales y estatales, ¿no? En el Ecuador ya se están promoviendo iniciativas de investigación que promueven la búsqueda de nuevos repertorios patrimoniales o la relectura de los que ya están presentes, ¿no? Ahora, esto se hace desde una vertiente bastante difícil en vista de los dramáticos recortes que el Estado le ha impuesto al ámbito cultural, ¿no? Y creo que esto también forma parte de toda una semejanza con el caso brasileño, ¿no? Es decir, ya no hay recursos para la gestión del patrimonio cultural y material. Se han reducido muchísimo, ¿no? Hemos pasado desde antes de la pandemia de tener, por ejemplo, fondos para investigación, fondos para la gestión, recursos para la mitigación de problemas derivados con el acceso al patrimonio y de su gestión, a no tener ningún recurso, ¿no? Y esto es gravísimo porque universidades como esta y otras en los últimos 15 años se han dedicado a crear inteligencia sobre la cultura y sobre la gestión del patrimonio que ahora mismo ya no tiene lugar. Por ejemplo, aquí Priscila constató, aquí en el Departamento de Historia hay un posgrado de Museos y Patrimonio. Entonces, no existe en el Ecuador otro posgrado sobre gestión de museos y patrimonio. La gente que trabaja en los museos sale fundamentalmente de esta universidad, pero luego de la pandemia no hay recursos estatales para contratarlos y los museos se han cerrado. Entonces, enfrentamos un problema gravísimo de que a la ausencia de políticas públicas se suma la ausencia de recursos. Y bueno, allí entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que se ha formado en temas que tienen que ver con la gestión del patrimonio, ¿no? La situación se vuelve cada vez más dramática, ¿no?
investigadores y estudiantes que tenían espacio en estos lugares ahora ya no los tienen porque sencillamente no hay recursos para poder incorporar a esos investigadores, ¿no? Entonces, la situación pasa de ser un momento, digamos, interesante hace unos 8 o 9 años de auge, de movilización de la política pública cultural, a una paralización dramática de estos procesos. Tem também a pergunta da Poliana. Obrigado, professor. Se possível, gostaria de ouvir do professor qual a avaliação dele sobre a atuação do Poder Judiciário no Equador em relação à questão do patrimônio. Esa, Poliana, muchas gracias, sería un tema pendiente en el Ecuador, ¿no? O sea, hay legislación sobre conservación del patrimonio, pero hay poco entrenamiento a nivel de los operadores de la justicia sobre cómo tratar los temas del patrimonio y cómo ventilarlos. Poco casos muy concretos, es decir, el derrocamiento de los edificios, que va de la mano por la transformación de las políticas del uso del suelo de la ciudad, pone en riesgo barrios patrimoniales. Y hay códigos legales que permiten llevar a tribunales este tipo de procesos, pero nadie los usa. Lo mismo ocurre con el tráfico de bienes o con la repatriación de bienes. Es decir, hay todo un espacio como en blanco, porque aunque existen leyes sobre el tema, no existe práctica jurídica en cuanto a la legislación sobre el patrimonio. Y eso es un problema, porque tienes, yo lo veo mucho esto en el caso, bueno, lo veo a todos los niveles, no solamente a nivel de los poderes políticos, sino también a nivel de la cultura popular, ¿no? Es decir, gente a la que no le puedes obligar a que conserve su casa, porque su casa está dentro de una delimitación patrimonial, porque necesita construir, no sé, pues un almacén o un negocio para sostenerse. Y tiene que derrocar una parte de esa casa patrimonial. O que no puede reconstruir su casa en otros términos porque como es una casa patrimonial tiene que usar los mismos materiales y las mismas técnicas y la misma arquitectura patrimonial. Pero también tienes esos grandes empresarios inmobiliarios que tumban casas con valor patrimonial para levantar grandes edificios. Entonces hay un problema que tiene que ver con la práctica de la legislación patrimonial, porque está atada a otras lógicas, el uso del suelo, la ley de propiedad privada y otras cosas que de alguna manera se convierten como que los instrumentos prevalecientes frente a este tipo de procesos. Entonces, no existe, por ejemplo, entrenamiento a nivel de posgrado en legislación patrimonial. No existe. Forma parte de un componente de asignaturas del posgrado, pero en realidad debería ser, desde mi punto de vista, motivo de una formación en específico, ¿no? O sea, cómo es que se trata en términos legales los atentados contra el patrimonio, la expropiación de los bienes, ¿no? Ahora mismo hay un expresidente que está siendo demandado porque ha saqueado el Museo de la Presidencia de la República, se llevó las cosas del Museo de la Presidencia y todo. Bueno, pero ¿bajo qué marco legal? Se crean una serie de figuras dentro de las cuales, curiosamente, no se usan los dispositivos que tienen que ver con la ley de conservación del patrimonio. Entonces, me parece que hace falta más práctica en cuanto a la legislación patrimonial. Alguém mais quer colocar alguma questão? Eu queria colocar uma última questão aqui, aí se alguém mais quiser pensar em alguma coisa para aproveitar esse momento, que é o fato do Equador ser um estado plurinacional, né? É um estado que, com a Constituição de 2008, ganhou um outro estatuto, que se tornou referência também no mundo todo. E a população indígena, como um grande ator político, né? Como é que esse diálogo com relação ao patrimônio ele é tenso
mas essa Constituição conseguiu transformar isso de alguma forma? A gente vê que hoje em dia muito se perdeu, né? Mas essa Constituição ela coloca em evidência algumas conquistas que faz ver certos direitos indígenas e que, na prática, resulta numa outra visão, mesmo que tímida, sobre essa dimensão patrimonial? A ver, hay tal vez digamos un par de cosas. Primero, la declaración de interculturalidad o de plurinacionalidad del Estado ecuatoriano fue parte de una conquista del movimiento indígena para que se reconozcan los derechos culturales. Y eso me parece que ha sido un avance muy importante. El otro avance es el propio derecho a definir las políticas culturales y de desarrollo y sociales también dentro de sus propios territorios, que eso me parece también que es muy interesante, pero que se ve enfrentada a un proceso derivado de las dificultades para la gestión de esos mecanismos. Voy a poner un ejemplo. Las leyes en el Ecuador de administración territorial entregan a los gobiernos locales el manejo del patrimonio cultural en su localidad. Pero sabemos que hay localidades como las grandes ciudades que tienen recursos, que tienen, no sé, una serie de ventajas en cuanto a la gestión del patrimonio, y pequeñas comunidades que ni siquiera pueden resolver temas más acuciantes y donde simplemente pues no se puede hacerse cargo del patrimonio cultural porque no hay recursos, porque no hay estructura, porque no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hace falta un poco racionalizar la lógica. Yo soy de los que viene promoviendo que no debemos hablar de patrimonio cultural en jurisdicciones administrativas, sino en regiones culturales. Porque esto, ¿qué permite? Permite que las localidades más pequeñas puedan ser ayudadas en la gestión de los patrimonios, la mayoría naturales que tienen, cuando se los piensa como parte de un entorno regional en el que participan otras unidades administrativas y que pueden ayudarse entre sí para gestionarlo, ¿no? Eso también permite un poco oxigenar los esfuerzos de estos pequeños espacios de administración para hacerse cargo de manera compartida de otras demandas de mitigación que tienen. ¿Cuál fue el problema? Que una mala comprensión de la administración del territorio en las comunidades partió del hecho de que, como en la ciudad de Quito, por ejemplo, hay un instituto de gestión del patrimonio cultural, todos los municipios de todas las ciudades y pueblos del Ecuador deben tener lo mismo. Pero una cosa es hablar de una ciudad que es la capital del país, que tiene determinados bienes culturales, patrimoniales que atender. Y otra cosa es hablar de una pequeña localidad en alguna parte, por ejemplo, de la Amazonía o del litoral, que tiene otras lógicas y a la cual se le ha impuesto también la gestión del patrimonio. Pero si uno lo ve como una región cultural, eso permite que más repertorios patrimoniales puedan ser atendidos de una manera más atenta, digamos así, ¿no? O con más ánimo que hacerlo de una manera muy específica, muy concreta, ¿no? Ahora mismo la universidad está trabajando en una provincia aquí cercana que tiene varios patrimonios. Tiene patrimonio natural, volcanes, montañas, patrimonios arquitectónicos, patrimonio fotográfico, y lo que estamos promoviendo es hacer un piloto de un modelo de gestión regional para ver cómo es que se puede articular el esfuerzo de diferentes jurisdicciones dentro de la misma región para gestionar esos patrimonios como parte de un entorno regional más amplio, ¿no? Y así un poco oxigenar el proceso de gestión y el proceso de dotación de presupuestos. Digamos, a veces las buenas ideas pues resultan ser el camino al infierno, ¿no? Entonces, que todas tengan un instituto de patrimonio, pues me parece una bonita idea en el escritorio, pero ya en lo concreto es bastante complejo, ¿no? Bastante difícil. Incluso para las comunidades y todo el ánimo que tienen de gestionar sus espacios patrimoniales.
Sim, obrigada, Santiago. Alguém mais quer fazer uma última pergunta? Colocar alguma outra questão? Bem, eu devo dizer então que, bom, quero agradecer mais uma vez muito, assim, pela possibilidade de troca, por esse convênio, pela concretização disso tudo, e também dizer, né, a todos que estão aqui que eu e Santiago estamos organizando um dossiê, né, que é um dossiê sobre patrimônio latino-americano, história e patrimônio na América Latina. E eu sei que muitos que estão aqui, né, trabalham no mestrado, estão desenvolvendo pesquisas no assunto, então sintam-se convidados para poder participar, né, para poder divulgar, a gente vai divulgar melhor isso, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades, que você, né, participe com a gente aqui presencialmente, a gente siga, né, trocando ideias. Obrigada, Léo, pela presença, Carol, alguns professores estão aqui assistindo também. Eu que agradeço, Pri. Pri, queria aproveitar aí esse finalzinho para agradecer ao professor Santiago, né, uma belíssima palestra, brilhantou-nos aqui com seu conhecimento, sua sabedoria. Agradecer a você, Pri, por ter, né, oportunizado esse evento. Agradecer também a todos os estudantes e estudantes que estão aqui presentes até agora, né? Obrigado aí, isso é feito para vocês, né? Então, assim, é muito bom ter esse público aqui comparecendo, os professores também do mestrado. Então, professor em meu nome, em nome dos professores do mestrado, dos estudantes, do Departamento de História da Universidade Federal de Viçosa, né, do Centro de Ciências Humanas, a gente agradece enormemente a sua presença. Eu já antecipo um convite, né, para vir aqui ao Brasil, para vir a Viçosa num outro momento, pessoalmente, para dar uma palestra, para dar um curso e para, assim, gozar aqui da nossa hospitalidade. Muito obrigado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. También pues el dossier que Priscila está anunciando, que es en la revista de la Universidad Viçosa, ¿no? Que lo vamos a promover. Quedo pues a sus órdenes, he pasado muy contento, muy feliz. Y pues sí, muchísimas gracias, obrigado, y también por la invitación, profesor Leonardo, pues por ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Pri? Tchau para todos.